Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la estudiante Liz Natalia Reyes Poveda, que nos dará a conocer algunos datos curiosos sobre la música. Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Liz Natalia Reyes Poveda. Soy estudiante del CAU de Chiquinquirá, de la licenciatura en Educación Infantil, y actualmente estoy cursando este espacio académico de lúdica y vivencia musical. Efectivamente, les voy a dar algunos datos curiosos frente a la música y algunas características. Igualmente, al final, les voy a dar a conocer un juego que integra todas estas, digamos, estos ítems que abarcan como tal la música y el ritmo, el sonido, entre otras cosas. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cuáles son las cualidades del sonido? Bueno, las cualidades del sonido, bueno, se encuentran primero que todo el timbre. El timbre es la cualidad del sonido por la que se distingue un instrumento o una voz que está sonando. ¿Listo? Esto permite reconocer a las personas específicamente en su voz. ¿Por qué? Porque la voz caracteriza a cada individuo. Las voces son diferentes. Lo que es el timbre es más, se ve más enriquecido efectivamente por los instrumentos musicales. A diferencia de cualquier otro, digamos, se alcanza a distinguir cuando suenan. En el caso de los instrumentos, se alcanzan a distinguir su timbre porque cada uno tiene uno diferente, por eso lo asimilamos muchísimo con la voz. Igualmente se determina un contenido armonioso y también, digamos, el timbre se reconoce dependiendo de la persona que lo imite. Después encontramos la intensidad. La intensidad, que van en las cualidades del sonido. La intensidad permite diferenciar sonidos fuertes de los débiles, es decir, de los suaves, fuertes y débiles. También esta intensidad depende de la energía de la persona que esté dando estas ondas sonoras. Igualmente, digamos un ejemplo, la guitarra. Si la guitarra se toca suavemente, obviamente las cuerdas vibrarán con una amplitud baja. Pero si se toca esta guitarra con mucha energía, las cuerdas vibrarán con mayor amplitud, es decir, más fuerte. A medida que aumenta la amplitud de la vibración, también, a medida que implementa la amplitud de la vibración, también se agranda como tal el sonido. Después encontramos la duración. La duración es el tiempo en el cual se mantiene un sonido. Por ejemplo, cuando yo digo ay, ¿sí? Se mantiene, es una duración. Puede ser corto o puede ser largo. Para esto, en la música generalmente se utilizan figuras para determinar la duración de los sonidos. Esto es evidente cuando, bueno, aprendemos algún instrumento musical, todo lo que tiene que ver con esto. Generalmente la vibración de un sonido depende, digamos, si es interrumpido o no. Un ejemplo, si yo voy a golpear este tablero, queda ahí y deja de sonar hasta que obviamente yo lo dejo de golpear. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, una guitarra? Cuando yo muevo las cuerdas de una guitarra, obviamente la guitarra se demora un poquito más en pararse, ¿listo? Cosa que no sucede como por ejemplo con el tablero, ¿listo? Digamos, quedó ahí el golpe, listo. En cambio la guitarra, cuando se mueven las cuerdas como tal, seguirán sonando algunos segunditos más hasta que obviamente automáticamente se pare. Después encontramos la altura. Muchos se preguntarán qué tiene que ver la altura en la cualidad del sonido timbre. Pues imagínense que la altura es la cualidad que permite diferenciar los sonidos agudos de los graves. En la música generalmente se representa por las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Depende también de la frecuencia o número de vibraciones que, digamos, la persona esté emitiendo. Digamos un ejemplo, el sonido grave es cuando hay menor número de vibraciones, es decir, es un sonido bajo. Cuando es agudo es cuando hay un mayor número de vibraciones, es decir, el sonido es alto.
Ejemplo, un violín o las voces de los niños son un sonido alto. Y un sonido bajo se asimila muchísimo con el tambor o la voz de un adulto. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que conforman la vivencia rítmica? Bueno, los elementos que conforman la vivencia... Ay, es que se me cayó el... Los elementos que conforman la vivencia rítmica... Mi micrófono ya se me iba a caer. Los elementos que conforman la vivencia rítmica, tenemos el ritmo, el pulso y el acento. Entonces, espérense, cojo aquí mi micrófono. El ritmo es la base de todas las manifestaciones vitales. ¿Por qué? Porque es el más natural. Lo asimilamos muchísimo con lo espontáneo de cada persona. En este caso, se define como tal el ritmo como la combinación armoniosa de sonidos. ¿Listo? Ejemplo, lo asimilamos con los latidos del corazón, que con la respiración, que con las olas del mar, entre otros, con el viento, con el ruido que ejercen los mismos árboles, entre otras cosas. También es una combinación de sonidos constantes y repetitivos. Esto es lo que como tal ejerce el ritmo. Después nos vamos con el pulso. El pulso es la mínima medición del tiempo. Este equivale a uno de los tiempos del compás. Generalmente se compara con los sonidos del tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj, el pedaleo, y generalmente las pulsaciones deben ser iguales. Y el movimiento debe ser resultante del ritmo. ¿Listo? Lo que tiene que ver con el pulso. Después nos vamos con el acento. El acento. Listo. Aquí tapamos los niños un momentico, no importa. El acento es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos. Generalmente el pulso más acentuado es el del compás. Se marca acento cuando se hace el énfasis en una nota. ¿Listo? Eso es lo que es el acento, como generar, ¿listo? Entonces, digamos que encontramos eso, pues, las cualidades del sonido, está el timbre, la intensidad, la duración, la altura. Los elementos que conforman la vivencia musical está el ritmo, el pulso y el acento. Estos son muy importantes porque generalmente buscamos integrarlos como docentes en diferentes actividades, y esto lo vamos a hacer evidente un poco con la actividad que tengo planeada. Entonces, generalmente se ven en el aula de clase y uno hace lo posible por integrarlas. La verdad, integrarlas es muchísimo más sencillo que coger de pronto una por una. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Mi propuesta como tal, mi juego como tal, que integra todo, se llama el círculo musical del mago. En el círculo musical del mago, obviamente, es como algo así como dirigir una orquesta, pero lo que lo dirige es una varita mágica. Esta varita mágica ayuda a encontrar gemas musicales, que son las que están acá, son gemas musicales. Entonces, la idea con esta actividad es que los niños sean capaces de sentir esto como una motivación, porque el niño que se gana la gema musical es el niño que se para al frente a dirigir, como lo está haciendo la docente. ¿Listo? Generalmente, yo lo dividí en 4 etapas, ¿no? La primera etapa es el punto de diversión, la segunda etapa es el centro de investigación, la tercera etapa es el desarrollo de mis habilidades, y la cuarta etapa es me relaciono conmigo mismo y con los demás. ¿Listo? Eso es como lo básico. Entonces, en la primera etapa, en el punto de diversión, están, digamos, como la creación de instrumentos, ¿listo? Entonces, esta creación de instrumentos está por semillas. La idea es instrumentos de percusión, de cuerda, ¿listo? Entonces, están las semillas, maraquitas con semillas. Están los diferentes de percusión.
Encontramos también, bueno, aquí hay otro de semillitas, encontramos la guitarra, en este caso también se pueden hacer con la naturaleza, ¿no? Con cajitas, con cuerdas, muy bonitas se puede hacer, pero en mi caso tengo un ukelele. Y tenemos miren, tenemos piedritas para generar sonidos. Entonces yo dejo aquí un poquito mi micrófono para demostrarles sonidos. También tenemos diferentes palitos. Estos hacen un sonido más grave y estos hacen un sonido más agudo. Entonces la intención es que los niños sean capaces de explorar, de generar una noción de instrumentos, porque a veces generalmente decimos, no, tenemos que tener una guitarra porque si no, no podemos desarrollar la actividad. No, podemos valernos del medio y de los recursos. Después que los niños tengan cada uno de estos instrumentos, van a interactuar con ellos, ¿listo? Se van a dar cuenta que, digamos, algunos pueden sonar un poco más graves, un poco más agudos, dependiendo. Después de que los niños exploren, vamos a hacer una etapa de duración con los mismos instrumentos. Entonces significa que el niño va moviendo el instrumento, pero a la misma vez va diciendo un mantra. Entonces es muy sencillo, va a decir y generando el ritmo con su instrumento musical. A cada niño se le va a agregar uno. Tenemos puff, plum, pum, ay, ey, ¿listo? Y también se está trabajando la expresión cuando digo ay, se está trabajando diferentes formas de las cuales estamos hablando. Dije que también se trabajan gestos, ¿no? Después nos vamos al centro de investigación. En el centro de investigación, nada más ni menos que con los mismos instrumentos vamos a trabajar ritmos. Entonces, un ejemplo, yo muevo digamos un ejemplo, la maraca, y voy diciendo, entonces mi nombre es Liz. Liz come perdiz, ¿listo? La idea es tratar de sintonizar mi voz con el ritmo que esté haciendo, o el timbre que esté haciendo, con el instrumento como tal. ¿Listo? Entonces aquí se trabaja mucho lo que es la coordinación rítmica, los sonidos graves y agudos. ¿Listo? Después, en este mismo, no mentira, ya en el desarrollo de mis habilidades, no van a ser con rimas, sino con personajes, con animales. Entonces, un ejemplo, yo soy una jirafa, entonces aparte que tengo que imitar que soy una jirafa, con el cuerpo tengo que estar moviendo el instrumento, ya sea con los pies o ponérmelo aquí en el estómago o en cualquier parte que pueda generar sonido mientras está imitando que es una jirafa, un ejemplo. O digamos un león, y hacer aparte el sonido que vaya guiado también por el instrumento musical. ¿Listo? Después, me relaciono conmigo mismo y con los demás. La actividad consiste en hacer un cuento rítmico, un cuento musical. En este cuento musical se llama El País de los Sonidos. En El País de los Sonidos vamos a utilizar, algunos niños utilizarán su instrumento, otros utilizarán las partes de su cuerpo, porque también es importante aclarar, que en las partes del cuerpo podemos generar muchos sonidos. ¿Listo? Con la nariz, con las manos, con las piernas, con las rodillas. ¿Listo? Entonces el cuerpo también se presta para no tan solo hacer expresión, sino también generar sonidos como tal. Entonces digamos que bueno, se les va contando la historia al niño y digamos, dice así: érase una vez en el lejano oeste una tribu de indios, un regimiento de vaqueros. Se habían declarado la guerra. Los indios cogieron sus caballos y el niño que le corresponda a los caballos debe galopar o con un instrumento hacer que galopa, mientras el mago, o sea yo que estoy dirigiendo con mi varita, va contando la historia. A cada niño se le va a agregar una acción y una forma para realizar el sonido. ¿Listo? Entonces dice así: al poco rato de cabalgar llegaron del desierto de la arena. Entonces ahí hace como
sonidos como si estuviera un desierto así, viento, ¿listo? Después sigue, en donde soplaba un fuerte viento. Y ahora sí, y siguen soplando. ¿Listo? Y así sucesivamente con, con la continuidad del texto, que realmente es muy cortico, ¿sí? Es como para que los niños asimilen que con nuestro cuerpo no solo nuestras manos están ahí porque si no, les podemos dar diferentes usos. Especialmente con la música, que es muy, muy importante en este proceso con los niños. Y pues esa sería como tal la actividad que se trabajaría. El juego se llama el Círculo Musical del Mago. Yo soy el mago. Y el niño que pueda lograr, o los niños, si todos lo logran, claro que tienen su varita, su gema musical, porque es una gema musical. Esta varita está compuesta por gemas musicales como tal. Entonces, fue un placer. Espero hubiera quedado un poco entendible, no tan solo las cualidades ni los elementos de la vivencia musical, sino también la propuesta como tal que se embarca este juego, pues dando a conocer un poco y cómo se puede integrar, porque la verdad integrar como docente es maravilloso, maravillosísimo. Y pues nada, esto fue todo, espero que sean de su agrado. Mil gracias.